Bien, tenemos entonces nosotros acá esta actividad pendiente. Yo les comenté que yo iba a extender esta actividad hasta el sábado para que ustedes puedan enviar todo. Entonces, ok, aquí estamos en presencia del tema de métodos de demostración, ok. Ya ustedes tienen allí el material, el video, las diapositivas. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar algunas, aquí tenemos 3 preguntas, ¿verdad? Tenemos 3 formas de demostrar. Una forma es la forma directa, otra forma es el método por contrarrecíproco y la otra manera es el método de reducción al absurdo. ¿Ok? Bueno, vamos entonces vamos a ver cómo nosotros podemos probar proposiciones utilizando estos métodos. Entonces vamos a iniciar con el método de demostración directa. ¿Cómo nosotros podemos mostrar? Le voy a explicar el ejercicio número 3. ¿Cómo podemos mostrar que si el número entero m, si un número entero m es divisible para 3, entonces m elevado al cuadrado es divisible para 3 también? Bueno, vamos entonces a iniciar, demostrar, okay, vamos a demostrar que usando, todo esto ustedes lo tienen en el material donde explicamos esta parte, lo tienen en la plataforma, ¿ok? El método, vamos a demostrar usando el método directo que, entonces, observe lo que vamos a demostrar, ya les voy a mostrar. Si el número, vamos a hacer el número 3. Si el número m es divisible para 3, entonces m al cubo, m al cuadrado, es divisible para 3. Ok, entonces aquí, bueno, ya les voy a compartir lo siguiente. Ok, ahí se ve. Nosotros queremos usar el método directo para demostrar que si el número m es divisible para 3, entonces m cuadrado también es divisible para 3. Aquí recordemos lo siguiente. Nosotros cuando vamos a demostrar usando el método directo, recordemos que siempre que hablamos de demostración, estamos hablando de demostración, de demostrar un razonamiento. Es decir, queremos demostrar que una serie de premisas, P1, P2, P3 y así hasta llegar a Pn, implican lógicamente a una conclusión. ¿Ok? Esto realmente es lo mismo que hemos visto en las reglas de inferencia, es decir, que tenemos P1, es decir, la conjunción de las premisas Pn implican lógicamente a una conclusión Q. Entonces, en este razonamiento directo, simplemente lo que vamos nosotros es a usar este mismo esquema, ¿ok? Este esquema que ustedes ven aquí. Este que es el que nosotros hemos visto desde las reglas de inferencia, ¿sí? Recuerden, tengo todas mis premisas y al final tengo mi conclusión. Pero aquí, ¿qué diferencia hay de esto que tenemos acá con lo que veíamos en las reglas de inferencia? Que ahora, en este caso, ya yo voy a usar proposiciones con palabras, ya voy a usar proposiciones más claras, ya no solamente voy a usar letras. Esto es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, bueno, vamos a colocar lo siguiente.
aquí tenemos si el número m es divisible para 3, entonces m cuadrado es divisible para 3 también. Lo primero que nosotros vamos a hacer es, vamos a considerar cuáles son las premisas. ¿Ok? Vamos a considerar cuáles son las premisas. En este caso, las premisas son, ¿cuáles son las premisas? Si nosotros leemos acá, observe que esto es un condicional. Si ustedes se dan cuenta, si yo leo esto que tenemos escrito acá, tenemos un condicional. ¿Cuál es el condicional? Aquí está. Si el número m es divisible para 3, luego sigue entonces, es decir, la consecuencia. ¿Qué pasa? M al cubo es divisible para 3. ¿Sí? Entonces, en este primer caso, nosotros necesitamos saber cuáles son las premisas y para nosotros, la premisa, vamos a colocar la premisa 1 es el número m, el número m es divisible para 3. ¿Ok? Esa es la premisa 1. Entonces, esta es la premisa 1 y lo que nosotros queremos verificar, cuando ustedes ven aquí el entonces, cuando yo leo aquí la palabra entonces, quiere decir que lo que sigue es la conclusión que yo quiero verificar. Entonces yo voy a escribir aquí Q, m al cuadrado, vamos a escribirlo así, m al cuadrado es divisible para 3. Entonces, bueno, recuerden, nosotros tenemos que identificar cuáles son las premisas y de ahí, bueno, probar o demostrar la conclusión. Pero debemos identificar premisa y conclusión. Para mí, esto es una premisa y esto que está acá es la conclusión. ¿Ok? Conclusión. Esto es lo que yo quiero verificar. ¿Cómo hago yo para verificar esto? ¿Y qué voy a tomar en cuenta? ¿O qué vamos nosotros a tomar como hecho? Bueno, como hecho nosotros vamos a tomar esta premisa. El número m es divisible para 3. Ahora bien, cuando nosotros vamos a realizar este tipo de demostración, nosotros debemos, ojo, atención, debemos conocer qué significa esto. ¿Qué significa que m sea divisible para 3? Bueno, lo que yo les estaba comentando es que necesitamos, una vez que yo identifico la premisa es lo que yo voy a utilizar como hecho, o lo podemos ver también como mi hipótesis, ¿ok? Miren, nosotros de aquí en adelante tenemos que siempre que nosotros pensemos en una demostración o que escuchemos la palabra demostración, esa palabra para nosotros va a ser muy importante y aparte que va a ser una palabra que vamos a estar utilizando durante toda la carrera, ¿ok? Gran parte de la carrera nosotros vamos a estar, esa palabra para nosotros va a ser muy familiar, la palabra demostración, ¿ok? Esta palabra ustedes tienen que comenzarla a ser parte de ustedes, demostración o también prueba, ¿ok? Estas son palabras que nosotros vamos a tener que comenzar a llevar en con nosotros a partir de este momento y durante casi la mayor parte de la carrera. Demostrar, demostración, prueba. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que siempre recordar un esquema de la forma si P, entonces Q, ¿ok? Este esquema va a ser importante para nosotros. Es decir, y si tengo si P, entonces Q, entonces recordar que esto que está de primero se llama antecedente o hipótesis, ¿ok? Y esto que está acá se llama consecuente o también se llama conclusión. ¿Ok? Entonces, siempre nosotros vamos a tener una hipótesis, algo que podemos utilizar, y un consecuente, una conclusión a lo que queremos llegar. Entonces, nosotros siempre vamos a estar familiarizados con esto.
Entonces, una vez que yo identifico mi premisa y mi conclusión, ahora yo necesito usar esto, hacer ciertas manipulaciones hasta obtener esto. Entonces, miren, ¿aquí de qué estamos hablando? Aquí estamos hablando de divisibilidad. ¿Y qué tenemos en este caso? Estamos suponiendo que M es divisible para 3. ¿Y qué significa que M es divisible para 3? Bueno, esto significa que nosotros, M es divisible para 3, significa que cuando yo hago esto, cuando yo imagino que estoy haciendo esta división, M dividido para 3, aquí me da como resultado resto 0. ¿Ok? Resto o residuo. ¿Ok? Entonces, eso significa que M es divisible para 3. Eso es lo que significa, ¿sí? En otras palabras, que cuando yo hago esta división, el resto me da 0. Y entonces, recordar que nosotros vimos en el desarrollo del tema que esto realmente significa también que 3 divide a M, ¿ok? Esto significa 3 divide a M. ¿Ok? Aquí estoy diciendo 3 divide a M. M es dividido por 3 o simplemente lo puedo leer como 3 divide a M. Y lo identificamos de esta manera, con este símbolo. Y se lee 3, esta rayita se lee divide y esto se lee M. Aquí yo digo 3 divide a M. ¿Y qué significa que 3 divida a M? Que cuando yo hago esta división, aquí vamos a poder encontrar un K como cociente, de tal forma que yo puedo escribir esto como M, se puede escribir como 3 multiplicado por K. Eso es lo que significa. Entonces, esto yo tengo que tenerlo muy en cuenta. Recordar que si a mí me dicen que M es divisible para 3, es exactamente decir que 3 divide a M porque tengo este esquema. ¿Y qué significa que 3 divide a M? Eso significa que yo puedo conseguir un número K entero de tal forma que cuando yo multiplico 3 por ese K, el resultado me da M. ¿Ok? Entonces, eso yo tengo que tenerlo muy presente. Entonces, yo qué quiero, uno tiene que preguntarse qué queremos verificar. ¿Qué tenemos? Vamos a colocar acá. Voy a hacer aquí la pregunta. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Es decir, cuando yo voy a probar algo, yo necesito saber con qué cuento. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para nosotros iniciar la prueba? Pues miren, lo único que yo sé es que M es divisible para 3. Entonces yo voy a escribir aquí, ¿qué tenemos? Bueno, lo único que tenemos es que 3 divide a M. ¿Ok? ¿Y esto qué quiere decir? Entonces yo aquí pregunto, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que existe, yo puedo garantizar que existe K, un número entero, que verifica o que satisface que M yo lo puedo escribir como 3 por ese número K. Esto es lo que yo tengo, apenas lo que tenemos. Y la otra pregunta importante es, ¿qué quiero demostrar? Esta es otra pregunta importante porque yo necesito saber a qué conclusión yo quiero llegar. Y entonces, ¿qué quiero demostrar? Aquí está. Lo que yo quiero demostrar es justamente lo que aparece acá. Esto, que m al cuadrado es divisible para 3. Entonces, ¿qué significa que m es divisible para 3? Pues eso quiere decir exactamente que 3 divide a m al cuadrado. Y entonces yo pregunto acá, ¿qué significa o qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo debo encontrar o existe
voy a colocarle un Z que verifica lo siguiente, que m elevado al cuadrado es igual a 3 multiplicado por Z. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A ver, si m es divisible para 3, entonces m al cuadrado también es divisible para 3. ¿Ok? Es decir, ok. Bien. Pues bien, entonces, ¿qué podemos observar nosotros? Bueno, ¿qué es lo que yo quiero demostrar? Esto es muy importante para nosotros, lo que yo quiero demostrar. ¿Qué es lo que yo quiero demostrar? Yo quiero demostrar, ¿verdad? Queremos demostrar que 3 divide a m al cuadrado. ¿Pero qué quiere decir eso? Que existe un z que verifica esa condición. Entonces, esto yo tengo que encontrarlo. Tenemos que encontrarlo. Tenemos que encontrar. ¿Ok? Encontrar. Es decir, como yo quiero demostrar todo esto, entonces yo necesito encontrar quién es este z, ¿verdad? Y aquí, cuando yo digo qué tenemos, es lo que yo puedo utilizar. Entonces yo tengo todo esto, es decir, que todo esto yo lo tengo. Todo esto yo lo puedo utilizar. Toda esta parte yo lo puedo utilizar. Y entonces, ahora lo que yo necesito es ver cómo hago para encontrar un número z que verifique esta condición que está acá. ¿Ok? Esto es lo que yo quiero en este momento. Quiero hacer esto, ¿no? Entonces, pues yo puedo, aquí podemos notar lo siguiente. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Yo tengo que utilizar esta parte que tengo acá, que yo todo esto lo puedo usar a tal forma de llegar a esto, ¿ok? Entonces observe, ¿qué ocurre? Como yo les dije anteriormente, repito otra vez, yo quiero demostrar esta parte. Entonces yo quiero demostrar que 3 divide m cuadrado, pero ¿qué significa eso? Que yo necesito ver que existe un z que verifique esta igualdad. Esto yo no lo conozco, o esto yo no lo sé, mejor dicho. Esto yo quiero demostrarlo. Yo quiero demostrar esto. ¿Cómo haría? Pues bueno, ¿qué se me ocurre en este momento? Mire, una de las únicas herramientas que tenemos es esto, como ya les dije anteriormente. Es decir, una de las cosas que ustedes pueden usar en todas partes es por lo menos esto que tengo acá. Esto para mí en este momento es completamente cierto y yo lo puedo utilizar como yo quiera, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos esa premisa, yo puedo utilizar esa premisa y hacer con esa premisa operaciones que estén correctas y lo que me dé como resultado es otra premisa, o perdón, es otra proposición que es cierta, ¿ok? Entonces observen, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer lo siguiente. Como me dijeron que yo puedo utilizar este hecho, es decir, que m es igual a 3 por k, ¿verdad? Esto es una igualdad, yo la puedo utilizar como hecho. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar una propiedad que es la siguiente. Estas son propiedades de números, propiedades de los números reales. Si yo tengo que m es igual a 3k, entonces resulta que si yo elevo al cuadrado en ambos lados, se sigue manteniendo la igualdad. ¿Ok? Fíjese, ¿no? ¿Cómo sabemos nosotros qué tengo que hacer? ¿Cómo, o sea, uno puede decir, pero ¿cómo hago yo para saber si yo estoy aquí, cómo inicio el paso? Pues mire, uno siempre tiene que visualizar a dónde queremos llegar nosotros. ¿Sí? Yo tengo que visualizar esto. Esto es a donde yo quiero llegar, a donde yo quisiera llegar, a lo que yo quisiera obtener. Entonces yo veo que aquí hay un m cuadrado, una igualdad y un 3z. Entonces ya mira, aquí hay un z. Aquí yo tenía un k. Ok, no debo confundir eso. Aquí tengo un k, es k. Yo no puedo cambiar aquí la k por z ni nada de eso. Aquí ya es k.
Esa es la letra que yo voy a usar. Pero ahora aquí yo tengo que m cuadrado es igual a 3 por z, 3 por z. Entonces yo ahora necesito saber quién es z. Bueno, como aquí yo tengo m cuadrado, a mí se me ocurre que elevo al cuadrado en ambos lados. ¿Ok? Yo elevo al cuadrado en ambos lados de acá. ¿Y qué voy a obtener? Bueno, aquí yo voy a obtener que esto es m al cuadrado igual a... Esto yo lo puedo escribir por propiedades de la potenciación. Nosotros podemos escribir esto. Es decir, podemos escribir que m cuadrado es igual a 3 al cuadrado por k cuadrado. Propiedades de potenciación. Tengo una multiplicación elevado al cuadrado. Entonces lo que hago es distribuir 3 al cuadrado por k elevado al cuadrado. Entonces, yo también recuerdo que, aquí copio lo mismo, m al cuadrado, pero yo también recuerdo que 3 al cuadrado es igual a escribir 3, perdón, es igual a escribir 3 multiplicado por 3, ¿ok? 3 por 3 es 3 al cuadrado. Y aquí lo que hago es escribir k al cuadrado. Entonces mire que ya, observe, yo quiero que aparezca esta parte. Entonces fíjese que ya uno puede observar que hay una forma, ya está apareciendo algo. Entonces aquí tengo m cuadrado, aquí está el m cuadrado. Aquí tengo 3 multiplicado por algo más. Aquí tengo z. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues yo lo que voy a hacer es aprovechar todo este proceso y escribir esto de la forma. M elevado al cuadrado es igual a 3 que multiplica a, aquí yo voy a encerrar esto en paréntesis, 3 por k cuadrado. ¿Por qué yo encierro esto en paréntesis? Porque yo ahora lo que voy a decir es que, mire, este m que ustedes ven acá es este mismito, este 3 que yo veo acá es este que está acá. Y entonces, resulta que esto completo es el z, ese es el z que yo estaba buscando. Recuerden que yo dije que teníamos que encontrar este z. Yo tengo que verificar que existía un z. Entonces, aquí está apareciendo ese z. Y entonces, yo aquí puedo decir, bueno, aquí yo puedo escribir esto como, vamos a escribirlo así, el paso número 6, esto es que m elevado al cuadrado es igual a 3 por z. ¿Sí? ¿Y quién es z? Z es todo lo que está dentro de este paréntesis. 3 por k cuadrado. ¿Ok? Y aquí yo comienzo a hacer las justificaciones. ¿Qué hice aquí? Aquí yo comencé con esta primera línea y aquí lo que hice fue elevar al cuadrado en 1. ¿Ok? Yo en 1 elevé al cuadrado, es decir, en la línea anterior yo elevé al cuadrado. ¿Y aquí qué hice? Aquí lo que hice fue usar propiedades de potenciación o de la potencia. Propiedades de la potencia. ¿Y aquí qué hice? Nuevamente yo utilicé propiedades de la potencia. ¿Ok? Y aquí, ¿qué hice? Aquí lo que yo hice fue usar propiedad asociativa de la multiplicación. ¿Ok? De la multiplicación. ¿Por qué? Porque lo que yo hice fue, si ustedes se dan cuenta, aquí no hay paréntesis y luego aquí lo que yo hice fue agrupar, ¿sí? Agrupo a manera conveniente. Ustedes dirán, pero ¿por qué lo agrupé así? Porque recuerden que yo quería que me apareciera 3 por z, entonces yo de manera consciente, yo dejé este 3 aquí, porque este 3 es el que está aquí. Y pues lo que me queda de este lado es exactamente lo que yo necesitaba, que era este z. O sea, todo lo que me sobre aquí, yo lo llamo z. Entonces aquí
pues simplemente esta es la justificación. Y entonces observo que ya yo escribí aquí el m cuadrado, lo escribí como 3 por z, es decir, que yo tengo esto. Y esto justamente era lo que yo quería mostrar. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión la voy a escribir aquí para que ustedes la vean. La conclusión es que m al cuadrado es divisible para 3. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque eso, si yo tengo que m cuadrado es igual a 3 por z, justamente esto significa que m es divisible para 3. ¿Y eso por qué nosotros lo sabemos? Por lo que yo le mostré acá. ¿Ok? M cuadrado divisible para 3 significa que 3 divide a m cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir todo lo que tengo allí. Entonces, cuando yo hago este tipo de demostración, aquí hay muchas cosas que yo necesito. Primero, hay cosas que yo tengo que tener un esquema muy lógico de cómo voy a hacer la demostración. Pero lo más importante es reconocer que nosotros siempre vamos a tener una estructura de esta forma. Si P, entonces Q. Y entonces nuestra tarea, nuestro deber es conseguir quién es P y quién es Q. ¿Qué tengo yo para utilizar y qué quiero yo probar? Entonces, por eso yo aquí escribo que tenemos, esto es mi hipótesis. Esto hace referencia a la hipótesis o el antecedente, ¿ok? Esta es la hipótesis. ¿Qué quiero demostrar? Esto hace referencia a la conclusión, a lo que yo quiero llegar, ¿ok? Entonces, esto nosotros tenemos que tenerlo muy claro, tenemos que nosotros, por lo menos, al iniciar una prueba, yo tengo que separar lo que quiero demostrar de mi hipótesis, de lo que yo puedo utilizar. Entonces, esto acá pues yo he tratado de explicar lo más claro posible porque en las diapositivas, en las presentaciones, pues a veces es un poco complicado explicar así con tanto detalle, pero siempre es importante o lo que yo quiero en ustedes es que comiencen por reconocer la estructura, comencemos por reconocer cuál es la hipótesis y cuál es la conclusión. Y bueno, a partir de allí la prueba se va a desarrollar de manera inmediata, siempre y cuando yo reconozca estas cosas, ¿ok? Esto significa algo, esto significa algo. Entonces, o esto tiene propiedades, esto tiene propiedades. O sea, yo tengo que agarrarme de allí. Bien, quiero saber si tienen alguna pregunta con respecto a esta parte. ¿Alguna pregunta? Profe, en la parte donde están los números, los literales, o sea, enumerados, esa parte quisiera que me explicara, porque como no tenía internet, Esta parte, sí, todo porfa. esto. Sí, vamos a hacer un repaso. Sí, Fíjese, porque nosotros, esta primera parte, aquí yo tengo que saber mi hipótesis, nosotros extraemos todo esto de esto, que es lo que nosotros llamamos proposición, esta partecita, de acá yo hago la extracción completa. Hipótesis o lo que yo tengo, ¿y qué es lo que yo tengo? Que m es divisible para 3. Entonces yo les expliqué, m es divisible para 3 significa que 3 divide a m. ¿Qué quiere decir que 3 divide a m? Quiere decir que existe un número k de tal forma que se cumple esta igualdad. Esta igualdad para mí es cierta. Yo la voy a usar siempre y cuando yo necesite usarla. Yo puedo partir de esto sin ningún problema y la puedo usar en el momento que yo quiera. Por eso yo escribo aquí que esto es cierto. Ahora yo aquí coloco, ¿qué quiero demostrar? O mejor dicho, ¿cuál es la conclusión? Yo quiero demostrar que m cuadrado es divisible para 3. ¿Qué significa eso? Que 3 divide a m al cuadrado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que existe un z que verifica que m al cuadrado es igual a 3 por z. Entonces aquí yo le puse en rojo que nosotros tenemos que encontrar este z. La misión en este momento es conseguir quién es z. Esa es la misión, conseguir este z. ¿Cómo hacemos nosotros eso?
Pues bien, comenzamos haciendo este esquema o esta estructura. ¿De qué nosotros partimos? Nosotros partimos de que M es igual a 3K. ¿Y por qué de esto? Porque usted ve acá que yo dije que M es igual a 3K, ¿sí? Como esto es cierto, yo parto de acá. Esta es mi premisa. Le voy a colocar aquí al lado. Esto es una premisa. Premisa. ¿Ok? Esto es una premisa. Y entonces, ¿ahora qué sigue? Bueno, recordar que yo lo que quiero es arribar a esto. Yo quiero obtener que m cuadrado es 3 por z. Entonces, yo lo único que tengo es esto. ¿Qué se me ocurre? Elevar al cuadrado en ambos lados. Si usted se da cuenta, aquí yo puse un 2 y un 2 arriba. Aquí está. Y luego, esto sigue siendo verdadero porque yo estoy haciendo una operación correcta. ¿Cuál es? Elevar al cuadrado. Y luego, aquí lo que yo hice fue utilizar propiedades de potencia. Este 2 que está acá proviene de este, pero este 2 se distribuye acá y este 2 se distribuye acá por propiedades de potencia. Por eso me queda 3 al cuadrado por k cuadrado. En la siguiente línea, ¿qué fue lo que hice? Volver a utilizar propiedades de potencia, es decir, esto se mantiene aquí, pero 3 elevado al cuadrado, yo sé que lo puedo escribir como 3 multiplicado por 3. 3 por 3 es 3 al cuadrado. ¿Ok? Aquí estoy usando pasos lógicos correctos, como es la propiedad de potencia. Y el k cuadrado me queda como k cuadrado, me queda exactamente igual. Pues bien, ahora en la siguiente línea yo escribo esto como m cuadrado igual a 3. ¿Qué hice aquí? Agrupar. Yo voy a dejar este 3 aquí solito, ¿verdad? Ya va. Aquí yo dejo este 3 solito y agrupo esto. ¿Pero por qué hago eso? Bueno, porque yo lo que quiero es, recuerden, yo quiero llegar a que esto es cierto. Entonces, por este lado ya tengo m cuadrado, aquí me falta este 3, por eso lo dejé solo acá, y lo que me queda es justamente lo que yo voy a llamar z, por eso es que yo lo coloqué así. En la siguiente línea yo coloco m cuadrado, 3 por z, pero ¿quién es z? Pues yo aquí estoy diciendo, para mí z es 3k cuadrado, ¿ok? 3k cuadrado, yo ya no voy a colocar 3k cuadrado, sino coloco z. Y entonces en el paso 7 yo digo que esto que yo tengo acá, justamente esto que ustedes ven acá, esto significa que m cuadrado es divisible para 3. Y esto era lo que yo quería demostrar. Esta es mi conclusión. ¿Ok? Entonces, bien. Bueno, ya queda menos de un minuto. Entonces lo que vamos a hacer es, este es un ejemplo de cómo hacer una demostración de manera directa. ¿Cómo se hace una demostración de manera directa? Observe, yo lo que hago es si P, entonces Q y listo. Bueno, vamos entonces a finalizar esta conexión y nos vamos a conectar de manera inmediata para explicar un ejercicio de una demostración por reducción, por contrarrecíproco, ¿ok? Que es la pregunta número 2. Entonces, nos desconectamos y nos conectamos de manera inmediata, ¿ok?